Muy bien, entonces les doy la bienvenida a los que vinieron hoy y a los que después vean este trabajito que vamos a hacer hoy. Vamos a trabajar sobre la respiración, más que nada con conceptos muy básicos de la respiración, pero tratando primero de vivenciarlos de forma experiencial a través de una práctica. Y después vamos a charlar un poquito de las dudas que queden y eh, a ver qué va saliendo desde ahí. Entonces, lo que les voy a... Primero una advertencia, ¿sí? Sobre todo no tanto para los que están acá, sino para los que puedan encontrarse con este material en algún lugar. Si tienen algún problema respiratorio, en general, ninguno de estos ejercicios hacen daño a nadie, pero por favor, se los pido encarecidamente, si no se sienten bien cuando están haciendo cualquiera de estas cosas, si empiezan a sentir agobio o cualquier sensación desagradable, corten la práctica inmediatamente. Esto es para que se sientan bien. Y si no está haciendo ese efecto, es porque hay algo que no está funcionando. Entonces, por favor, cuídense. ¿Sí? Se van a dar cuenta que es súper simple, pero inclusive las cosas simples a muchas personas, por distintas razones, pueden hacerle detonar experiencias que no son agradables, ni placenteras, ni benéficas. Entonces, ¿sí? Para los que están acá y para los que después vean, si eso llegara a pasar, cortan la práctica en ese momento, ¿sí? Se retiran y esperan a que terminemos y ahí vemos a ver qué sucedió. ¿Está bien? Lindo tiene que ser, hermoso. Si no se sienten así, ¿sí? Siempre cuídense. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de sentarnos, ¿sí? En una silla o se pueden acostar en el piso también, ¿sí? Si acuestan en el piso, pueden flexionar las rodillas y apoyar las plantas de los pies, tratando de que los pies estén bastante separados, el ancho de hombros como mínimo, ¿sí? Y pueden colocarse una toalla enrollada debajo del cuello para que lo sostenga bien y pueda sostener la posición de la cabeza. Si están sentados en una silla, ¿sí? Traten de separar bien las dos piernas, que los pies estén bien separados, ¿sí? Y sentarse más hacia el borde de la silla para que la pelvis no se caiga para atrás y no terminen en posiciones así redondeadas donde la columna se achica mucho. ¿Sí? Esto es muy importante para el trabajo con la respiración porque si no tenemos una columna erguida, ¿sí? Y quiero mínimamente explicar qué quiere decir eso. La columna erguida es una columna con sus curvas fisiológicas, anatómicas, naturales, ¿sí? Que usualmente, popularmente, le dicen columna derecha, pero la columna en ningún momento es una línea. La columna tiene curvas, ¿sí? Eso es como una cosa que confunde mucho. Entonces, permitimos estas curvas y para permitir estas curvas tenemos que sentarnos bien sobre la parte baja de la pelvis, donde podemos sentir dos huesitos redonditos debajo de cada uno de los glúteos que se llaman isquiones. ¿Sí? Entonces, si nos podemos sentar ahí, con el pubis, con el hueso público me refiero, ¿no? Cercano al asiento, no lejano al asiento, porque si no me voy a estar cayendo para atrás, y con la columna erguida dentro de lo que yo puedo, ¿sí? Nadie tiene la columna perfecta y está todo bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de reconocer el cuerpo, igual que hicimos en el otro taller, yo siempre empiezo con lo mismo. Entonces, si quieren, cierran los ojos, si quieren, lo hacen con los ojos abiertos y notan la cabeza en forma general, lo que sientan en la cara, lo que sientan en el cuello, lo que sientan en los hombros,
en los brazos, los antebrazos, las manos, los dedos, lo que noten en el pecho, en la espalda, en la cintura, el abdomen, en los glúteos, en toda la pelvis, en los muslos, las piernas, los pies, los dedos de los pies. No estamos buscando mucho detalle, solamente entrar en un primer contacto con el cuerpo. Entonces, desde los pies vamos a recorrer el cuerpo de nuevo hacia la cabeza, pero ahora ¿qué vamos a tratar de observar? Vamos a tratar de observar si hay algún lugar del cuerpo que nos duele, nos molesta, se siente raro, aprieta, está incómodo, ¿sí? O sea, hay muchas intensidades de lo que podemos llamar sensaciones dolorosas y desagradables, ¿sí? Muy, muy sutiles o algo intenso. Entonces, ¿cómo voy a entrar en contacto con esas sensaciones? Simplemente las noto y sigo viajando por el cuerpo hasta la siguiente que encuentre. Puede ser que encuentre una, puede ser que encuentre dos, puede ser que encuentre cinco, qué sé yo, no importa. Entonces, fíjense, ¿cuánto tiene que durar esto? No más de 15 segundos, si no le están dando mucha atención. ¿Sí? Cortito, rapidito, ti, 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 ti. Si se saltean alguna no pasa nada. Las más importantes estamos tratando de ver. Cuando llegan a la cabeza, lo que vamos a hacer es volver desde la cabeza a los pies, pero ahora lo que vamos a tratar de sentir son todas las sensaciones placenteras y agradables. Son muchas más que las, por suerte. Entonces vamos a tratar de sentir las que notemos en la cabeza, en la cara. Y vamos a darle un poquito de tiempo ahora, lo vamos a hacer más lento que lo otro. Entonces vamos a estar 5 o 10 segundos en cada lugar tratando de sentir esas sensaciones agradables. Si supongamos, yo llegué allá a mi cuello y en un lugar de mi cuello, por ejemplo, siento alguna sensación desagradable, porque supónganse que me molesta un poquito la garganta, pero el resto de mi cuello se siente muy agradable, lo que voy a hacer es tratar de sentir el resto de mi cuello. Todos los lugares que se sientan lindos. Y a la garganta no le voy a prestar mucha atención. Voy a tratar de retirar mi atención de ahí y me tomo esos 10 segundos y sigo. Entonces fíjense que cada vez que están 10, 15 segundos sintiendo las sensaciones agradables en algún lugar del cuerpo, no los estoy guiando justamente para darles el tiempo a cada uno a que vayan en su propio tiempo. ¿Sí? Que se tomen el tiempo que necesitan. Mientras están con esas sensaciones, entonces van a sentir como una sensación de alivio, que puede ser muy, muy ligera para algunos y para otros va a ser bastante notable. Depende cuánto hayan practicado esto o cómo esté el sistema nervioso de cada uno hoy. Entonces, sientan ese ligero alivio, ¿sí? Y vayan al lugar siguiente. Y así van yendo parte por parte hasta llegar a los pies. ¿Y qué es lo que estamos tratando de hacer aquí? Lo que estamos tratando de hacer es llevar nuestra atención al contacto con las sensaciones agradables que tenemos en el cuerpo. Primero para tener una experiencia clara de que estamos bien, estamos muy sanos el día de hoy y todo está bien y se lo estamos diciendo con claridad a nuestro sistema nervioso para que nos deje trabajar tranquilamente con la respiración. Entonces, tómense el tiempo que ustedes necesiten, ¿eh? Para llegar a los pies. Algunos van a llegar más rápido, otros
van a tardar más, no pasa nada, pero cuando lleguen a los pies van a ir a encontrarse con las sensaciones de la respiración. Lo que ustedes entiendan el día de hoy que son las sensaciones de la respiración. Pueden elegir cualquier sensación de la respiración o ir yendo de una a la otra, lo que a ustedes les guste, pero claramente tienen que elegir las agradables. ¿Sí? Entonces, puede ser que toda la respiración, todas las sensaciones que ustedes consideran la respiración sean agradables para ustedes. Buenísimo. Pero puede ser que haya alguna sensación en la respiración que no les resulte agradable de sentir. Por favor, en este momento, salténsela y noten lo que ustedes sienten agradable de la respiración. Claramente, la mente no hace lo que nosotros queremos y se va a mover para todos lados tratando de sentir un montón de cosas que no queremos sentir. No pasa nada. Entonces, si la mente va a sensaciones desagradables cada tanto, no se preocupen, ustedes suavemente, como con mucha amabilidad, la vuelven a orientar hacia las sensaciones agradables y nada más. No se peleen, es todo muy amable. Y en este contacto con las sensaciones agradables de la respiración, vamos a notar que hay un ritmo, un tiempo en el que estamos respirando en este momento y que nos es medianamente cómodo o muy cómodo, porque no estamos haciendo ningún esfuerzo ni tratando de cambiar nada, solamente sintiendo. Y traten de notar cómo es ese ritmo, cuántos segundos tardan en inspirar, cuántos segundos tardan en expirar. A veces para algunas personas es muy difícil contarlo y todo esto, no se, no se estresen con eso, más o menos, ¿sí? Y para que tengan un parámetro, les voy a decir que en general la respiración en tiempo está entre 2 y 4 segundos, ¿sí? Entonces algunos van a tener 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, etcétera. Entonces tomo como nota de ese tiempo, no solamente para saberlo. Y una vez que lo notaron, déjenlo, dejen de contar, olvídense. Lo que vamos a tratar de sentir es qué se mueve cuando respiramos. Fíjense los movimientos en el cuerpo, traten de notar. Se mueve el pecho, no se mueven los hombros, se mueve la espalda, se mueve el abdomen, se mueve la pelvis, se mueve la cabeza, no se mueve nada. ¿Qué es lo que siento que se mueve? Porque más que nada la respiración es movimiento, es una sensación de movimiento por la cual notamos que entra y sale aire del cuerpo. Entonces noten también por dónde está entrando y saliendo el aire naturalmente. ¿Sí? Para algunos puede ser por la nariz, para otros puede ser por la boca. Simplemente nótenlo, fíjense. Y si el aire entra por la nariz y sale por la nariz, fíjense si notan la sensación del roce del aire dentro de las narinas. Y fíjense que por ahí pueden notar más roce o más sensación en una narina
que en la otra es totalmente normal. Entonces, como ya deben estar sintiendo, ven que todos estos movimientos que hace el cuerpo para respirar son muy suaves, son muy pequeños, no producen unas sensaciones intensas en el cuerpo. Si no, nos volveríamos locos todo el día sintiendo de día y noche cómo respiramos. Entonces vamos a notar el movimiento que aparece en el abdomen. Y si quieren pueden apoyar una mano o las dos, como les sea cómodo, sobre el abdomen. Y si no necesitan, porque lo sienten claro, no apoyen ninguna mano y no, nótenlo. Ese pequeño movimiento. Y quiero que se den cuenta que el cuerpo naturalmente, eso que se dice por ahí, de que tienen que mover un montón el abdomen para respirar diafragmáticamente o no sé qué, no sucede. Con lo cual pueden estar sacando dos conclusiones. Una, que tienen una mala respiración, lo cual les digo que por eso no saquen la conclusión porque no sería correcto. Y la otra conclusión que podemos sacar es que por ahí esa información no está muy afinada. Y les quiero decir, no es necesario mover el abdomen mucho para respirar bien. No es fisiológicamente correcta esa información. Entonces, vamos a tratar de observar qué sería lo más económico para el cuerpo. Piensen ustedes que cuando entra el aire se inflan los pulmones, ¿sí? Los pulmones tienen una determinada forma. Uno es más grande que el otro, no son iguales, aunque en todos los dibujitos que nos mostraron en la primaria eran exactamente simétricos, pero no es verdad, ¿sí? Y lo mismo el diafragma, no es un paraguas, gente, tiene una forma bastante asimétrica y también un movimiento muy asimétrico, ¿sí? Entonces todo esto, cuando yo trato de meterlo en mi sensación, no encaja, porque la verdad es que no es verdad. Entonces ahora vamos a tratar de sentir un poquito. Vamos a apoyar una mano sobre el pecho, ¿sí? Donde a ustedes les sea cómodo, pero que noten que están las costillas debajo de su mano, ¿sí? Debajo de las clavículas está todo el tórax y está lleno de costillas. Entonces, donde la pongan van a encontrarlas. Noten ese movimiento de la caja torácica. En general, casi todos notamos ahí que se mueve cuando respiramos. Pero un poco más difícil es sentir en la espalda, ¿sí? Entonces, para los que están acostados, como tienen el piso eh, resistiendo ese movimiento, pueden sentir un empuje, ¿sí? De la parte costal y de los omóplatos contra el piso. Para los que estamos sentados, podemos tratar de colocar una mano detrás o el dorso de la mano, que es un poco más cómodo, o apoyarnos en el respaldo, quizás si tenemos respaldo de la silla, para notar a ver si cuando inspiramos y exhalamos, notamos, es un movimiento muy chiquito, ¿eh? Un pequeño movimiento ahí. Nótenlo un poquito y después fíjense si pueden poner las manos, ¿sí? Bien que yo pongo derecha debajo de la axila izquierda
izquierda debajo de la axila derecha. Simplemente es para otra vez tocar las costillas, pero en los laterales, justo debajo de las axilas. Y fíjense si cuando respiran sienten un pequeño movimiento ahí hacia los laterales. Es muy chiquito, ¿sí? Pero tocándolo lo pueden sentir. Y después fíjense si apoyan las manos en las costillas bajas, acá a los costados, ¿sí? Ahí, me pongo ahí, ahí, ¿sí? Si sienten ahí un pequeño movimiento en las costillas ya flotantes que podemos tocar ahí. Y volviendo al abdomen, después de que perciban ese movimiento, pongan una mano detrás de la cintura, una mano delante sobre el ombligo y fíjense si sienten movimiento adelante y atrás, ¿sí? A algunos les va a pasar que hay lugares que estamos tocando que van a sentir que casi no se mueven o no se van a mover, no se preocupen. Algunos van a sentir movimiento en todos los lugares que estamos tocando. Lo que les quiero mostrar es que todos estos lugares que estamos tocando deberían moverse con la respiración. Y vamos a poner las manos después a los costados de la cintura, ¿sí? Tipo la Mujer Maravilla, ¿sí? Y sentir ahí ese pequeño, pequeño movimiento, muy chiquitito. Piénselo 2 segundos, ¿no? No es lógico que se mueva todo, que este inflar y desinflar los pulmones mueva todo adentro. Eso es lo que estamos experimentando. Entonces, antes les dije que si querían tener una toallita, sobre todo para los que están sentados, la pueden usar. Se pueden poner la toallita debajo del piso pélvico, ¿sí? Y si no tienen una toalla y se animan, pueden usar una mano, ¿sí? Sentarse sobre la mano. Bueno, por lo menos yo tengo un brazo muy largo y llego como recómoda sobre sus esfínteres y sentir cuando inspiran y cuando exhalan cómo se mueve, ¿sí? Esto si se sientan sobre un lugar muy rígido, a veces se siente muy claro y como dije, si se ponen una toallita que es algo blando, van a sentir también el movimiento, la pequeña presión que aparece cuando inspiran contra la toalla y cómo se afloja esa presión cuando exhalan. ¿Sí? De nuevo es muy chiquito, ¿eh? Lo que estamos sintiendo es muy chiquito. Si no sienten nada, por ejemplo ahí, que es muy común no sentir nada, lo que pueden probar es forzar un poquito la respiración, ¿sí? Hacer una inspiración lo más forzada que puedan y van a ver que aparece el empuje y soltar el aire, inclusive por la boca, para que les ayude a sentir un poco más. ¿Sí? Entonces lo que estamos viendo es que el cuerpo con el movimiento de inspiración se expande en todas direcciones, ¿sí? Y no quiere decir que estemos respirando la pelvis, son los pulmones los que se inflan y mueven como una onda expansiva los órganos dentro del cuerpo, porque estamos todos comunicados interiormente a través de las fascias, a través de los líquidos, etcétera.
Entonces, este movimiento de expansión en todas direcciones, justamente cuando nosotros lo exageramos en una dirección, hace que se cierre en otro lugar. Y vamos a probarlo esto para que ustedes se den cuenta por qué no es tan fisiológico respirar con ese tipo de compensaciones. Entonces vamos a llevar nuestras manos al abdomen y a tratar de hacer esa respiración abdominal que dicen que está buenísima. Entonces vamos, cuando inspiramos, a sacar el abdomen hacia afuera y fíjense que sienten en la zona lumbar, en la cintura por detrás, cuando hacen eso. Y fíjense cuando exhalan y el abdomen regresa, o inclusive si lo empujan hacia adentro, que notan en el piso de la pelvis. ¿Sí? ¿Es tan cómodo como lo que estábamos observando recién o empieza a haber ciertas presiones? ¿Se dan cuenta que hay presiones fuertes? Es muy forzado, realmente. ¿Sí? Y a la larga esto puede movilizar la columna y hacer bastante lío en el piso pélvico, sobre todo en los esfínteres. Por eso yo no recomiendo esta, este tipo de respiración abdominal. Eh, y lo que vamos a ver ahora es un poco el músculo más importante de la respiración, que es el diafragma. Entonces, para eso vamos a ir con nuestras manitos a la zona acá de las costillas bajas. Acá están mis costillas. Acá termina mi tórax. ¿Sí? Eso es lo que estoy tocando. A ver si se ve bien. Y voy a poner mis dedos ahí. ¿Sí? Ahí. ¿Por qué van a poner los dedos ahí? Porque el diafragma no tiene eh, irrigación sensorial. No lo podemos sentir, gracias a Dios, o al universo, o a no sé quién, o al que inteligentemente creó este sistema en el cuerpo, porque si no nos volveríamos locos sintiendo todo el tiempo la respiración. Entonces, lo podemos sentir sí con el toque. Si notan con los dedos ahí, van a sentir que algo se mueve ahí abajo. Y es algo bastante grande. ¿Sí? Pues es un músculo enorme. Si no sienten claramente el movimiento, otra vez fuercen un poquito la respiración. Entonces, hagan una gran inspiración y van a notar ahí cómo las costillas van a hacer algo, sobre todo porque están forzando, y exhalen y se van a dar cuenta del movimiento del diafragma. Entonces, una vez que lo sintieron un poquito, lo vamos a aflojar, ¿sí? Un cachito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a inspirar y cuando exhalamos vamos a meter los deditos con la exhalación suavemente ahí debajo de las costillas. ¿Ven cómo estoy haciendo? Y masajear un poquito ahí debajo. ¿Sí? Ojo, si duele, yo estoy metiendo los dedos porque no me duele nada, pero si duele sean suaves, ¿sí? Amables con ustedes mismos, no se empujen fuerte, ¿sí? Entonces inspiro y exhalo. Pueden mover los dedos así, ir relajando despacito, ¿sí? Algunas personas van a sentir mucha tensión acá en el medio, entonces pueden empezar de los costados hacia adentro y como último lugar soltar ahí, ¿sí? Hay varias razones para que esté tenso, más tenso acá en el medio, pasan muchas cosas por ahí, entonces hay que ir despacito y lo aflojando, ¿sí?
No mucho más que eso, ¿eh? Es un poquito nada más. Entonces van a ver que después de aflojarlo un poquito, va a quedar una sensación, nótela, dejen que el cuerpo siga respirando normal. ¿Y qué sucede con este músculo? Este músculo cuando se contrae, baja, ¿sí? Y cuando se relaja, sube, como les expliqué, de forma medio ondulante. Entonces, vamos a relajarlo haciendo unas exhalaciones un poquito más largas de lo que salen naturalmente. Entonces, dejen entrar el aire por la nariz o por la boca, como estén cómodos. Alguno puede tener la nariz tapada. Y después vamos a exhalar, tratando de soltar el aire por la boca esta vez para hacerlo más larguito, nada más. Entonces, y traten de sentir ahí donde tocaron antes. Y dejen entrar el aire. Van a ver que por ahí hay más movimiento y exhalo. No es necesario que aprieten un montón la panza, ¿eh? Hasta donde sea cómodo. Inspiren y exhalen. Fíjense ahora si sienten en el piso pélvico cuando exhalan que sube poquito el piso pélvico igual que el diafragma. Inspiro y van a sentir que baja el diafragma y baja el piso pélvico hacia la silla y exhalo. Y noten ahora, respirando suavemente como el cuerpo lo haga naturalmente, si sienten un poquito más de relajación, ¿sí? Porque a veces justamente el aflojar un poco el diafragma suelta en la columna un montón, suelta en la zona lumbar un montón. Vemos ahí que está por ahí tironeando un par de lugares. A veces se afloja el pecho, se afloja el cuello. A ver, noten qué pasó. Y ahora vamos a trabajar un poquito con el pasaje del aire a través de la vía aérea. Entonces vamos a notar cómo pasa el aire por la nariz y salvo que tengan la nariz francamente tapada, les voy a pedir que traten de respirar por la nariz y cierren un poquito la boca. Y fíjense cómo se siente el aire adentro de la nariz, cómo pasa, desciende por la vía aérea, qué es lo que siente, si pueden sentir ese roce dentro de la vía aérea. Y les voy a pedir que se fijen dónde tienen la lengua mientras respiran. Está suelta en el medio de la boca, está apoyada en la mandíbula inferior, está contra el paladar superior. Si está contra el paladar superior, ¿cómo está ahí? Y ahora les voy a pedir que hagan algo un poco cómico, que es inflar los cachetes, así. Entonces hagan eso y traten de respirar por la nariz todo el tiempo, mientras mantienen bien, bien. Fíjense ahora dónde está la lengua. Ven que se fue hacia el paladar superior y se pegó ahí. Entonces noten
cómo están respirando por la nariz. Para muchos por tener la lengua ahí van a notar bastante diferencia, sobre todo si en general tienen la lengua baja, ¿sí? Para los que tengan la lengua siempre ahí no van a notar tanta diferencia porque así es como respiran siempre. Pero fíjense, y luego de algunas respiraciones suelten las mejillas, ¿sí? Y fíjense si pueden mantener la lengua ahí arriba, pegadita, con la puntita de la lengua unos milímetros detrás de los dientes, sin tocar los dientes. Y a muchos les va a pasar que van a poder apoyar la punta de la lengua, pero no van a poder apoyar la parte posterior de la lengua contra el paladar. Se les va a caer, ¿sí? Eso les está contando claramente que ustedes no la suelen apoyar ahí, esa no es la posición que están adoptando. Y si mantienen un poquito más la lengua ahí contra el paladar, van a empezar a sentir muchas sensaciones de vibración, a veces de bastante molestia en la mandíbula inferior y pueden llegar a sentir sensaciones en el cuello. Por favor, permítanlas porque en realidad se está aflojando todo. Sí, pero se puede sentir bastante molesto al principio. Entonces, lo que puedan estar así y aflojan, dejan que la lengua haga lo que quiera. Y a muchos les va a pasar que va a llegar un momento que se les va a caer sola. ¡Puc! Sí, no van a poder evitarlo porque no tiene fuerza. ¿Por qué es importante que la lengua esté ahí? Porque cuando ustedes apoyan la lengua contra el paladar superior, se abre un montón la vía aérea. ¿Sí? Es una posición anatómica muy, muy natural para la lengua que la mayoría de nosotros perdimos. No todos, pero muchos. Y que trae muchos problemas a nivel de la cara, a nivel de los dientes, a nivel de la respiración y que relacionado con lo que vimos en el taller anterior, es muy importante esta posición de la lengua para poder asegurar que respiremos por la nariz de noche, ¿sí? Que era una de las cosas que vimos que era importante. Entonces, vamos otra vez a tratar de poner la lengua ahí, ¿sí? Yo les voy a mostrar así un poquito cómo se ve. ¿M? Cuando se apoya arriba y tratamos de respirar por la nariz mientras mantenemos la lengua ahí. Bien, que queda como abovedada. Y fíjense cómo se mueve el cuerpo cuando ustedes apoyan la lengua ahí porque se van a dar cuenta que se mueve mucho más, que entra mucho más aire, que el movimiento es más grande. Naturalmente, lo único que hicieron es apoyar la lengua ahí. No hicimos nada, no intentamos nada. Y ahora chequeen cuál es el ritmo, porque muchos se van a encontrar que se alargó un montón la respiración, que es lenta, más lenta que antes, porque está entrando el aire distinto y hay otra coordinación. ¿Sí? Algunos que tenían una respiración 2-2 o 3-3, ahora van a sentir que es 4-4 o 5-5, según de dónde partieron, se va a hacer un poquito más lenta. ¿Sí? Puede ser que a algunos no les pase también, porque hay otras cosas en el medio que no las pudimos tocar en este trabajo. Pero si pasó, nótenlo. Y entonces vamos a tratar de respirar como está saliendo ahora solo. ¿Sí? Si es 4-4, 5-5. Y entonces les voy a pedir que en el ritmo que estén hagan un esfuerzo muy pequeño de medio segundo.
Entonces, si es 3 3 3,5, 3,5. Si es 4 4 4,5, 4,5. Nada, un poquito. Y si pueden, como dije, se va a caer la lengua, la vuelven a poner, ¿sí? Para mantener esa sensación. Y fíjense que después de 3 4 5 respiraciones van a empezar a sentir mucha liviandad en el cuerpo. Déjense llevar a eso. Se está relajando todo y es re lindo. Muchos pueden empezar a sentir que tienen ganas de bostezar. Algunos ya bostezaron hace rato. Pero si les pasa ahora, permítanlo, ¿sí? Porque empezamos ya a trabajar un poquito más sobre el sistema nervioso y puede aflojarse. Entonces, fíjense que en nada, haciendo nada, muchos deben haber llegado ya a sentir, a poder seguir todo lo que dije, a sentir cómo es esta respiración súper fisiológica, que relaja un montón, que maximiza la eficacia de conseguir oxígeno y de llevarlo a los tejidos. Por eso sentimos esta liviandad y esta sensación tan agradable. No es complicado ese ejercicio de respiración, ni mucho menos. Entonces, cuando ustedes quieran, despacito abran los ojos, fíjense cómo se sienten, cómo estuvimos quietos, si se quieren mover, desperezarse o lo que necesiten, háganlo. Y cuando estén listos, voy aceptando preguntas. Una cosa más que les quiero compartir, que es algo exclusivo para los argentinos sobre todo, porque usamos esto todo el tiempo. Les quiero mostrar el problema con el mate para que joroba la respiración. Si ustedes agarran el mate y cuando succionan hacen esto, ¿m? Es muy común que la gente succione así, que a mí mucho no me sale porque no estoy acostumbrada a hacerlo, pero sabrán de lo que les digo, como usar mucho los músculos, ¿sí? Y tragar aire con, con el líquido. No sería lo mejor justamente para entrenar la lengua a esta posición que queremos llevarla para respirar mejor. Entonces, ¿cómo sería para tomar el mate y que traguemos como corresponde, como nos hace mejor? Es simplemente dejo entrar el líquido suavemente y trago con la lengua, usando la lengua. La lengua cuando tragamos naturalmente hace como una ondita. Tiene la puntita de la lengua pegada detrás de los dientes y la parte de atrás. Y cuando tragamos el líquido hace esto, ¿sí? Lo pueden sentir si ahora mismo apoyan la lengua y tratan de tragar saliva. Se van a dar cuenta que la lengua va a moverse. ¿Sí? Entonces, con el mate o con cualquier cosa que tomen con una pajita,
pero como somos materos a full, todos los argentinos, se los explico con el mate, es lo mismo, hay que sorberla y dejar que la lengua haga el trabajo y se quede ahí donde tiene que estar. ¿Está bien? Preguntas. ¿Tienen? ¿Tuvieron dificultad con algo? No, súper simple. A mí me dificultó un poquito nada más, pero por una cuestión de que estoy un poco inflamada en el abdomen por la menstruación. Eh, Como en la parte del palpar. Eh, Podía sentir el movimiento, pero lo sentí mucho más cuando no estaba con los dedos como metidos entre las costillas. Esa parte me, Claro, sí, sí, porque si estás con mucha inflamación era como mucho por ahí ese toque. sí, entonces después cuando saqué los dedos, sí podía sentir que no me había pasado nunca, sentía como todo subía y bajaba como con una sutileza que no me había pasado antes en otros ejercicios, bueno, que hemos hecho de respiración. No había sentido nunca esa sensación de cómo todo subía y bajaba. Me pareció como súper espectacular la sensación, la verdad. Sí, me encantó. Eh, y después en cuanto a la respiración, no sentí complicaciones. Me pasó que quizás estaba como sentía mucho la inflamación y sentía algunas incomodidades con respecto a eso, pero después no, me sentí como muy suave. Al final sentí como me cambió mucho el ritmo, que al principio sentí que estaba todo como más apretado, quizás, en los movimientos y después sentía como que todo se expandía para todos lados, desde las piernas, la cabeza, y que había aumentado el tiempo también. Un poco, pero cambió un montón eso. Sí, por supuesto que podemos influenciar la respiración con un montón de cosas, eso lo quería decir. Si nos hubiéramos movido y hecho un montón de cosas que se pueden hacer, la influencia habría sido mucho más grande, pero yo lo que quería mostrarles es que justamente con casi nada se puede influenciar la respiración. Aunque uno esté sentado en el colectivo, sentado en la oficina, se puede hacer un cambio grande sin necesidad de hacer un montón de cosas y qué sé yo y qué sé cuánto. Porque justamente después lo que entendemos es que como no tenemos el tiempo y qué sé yo para hacer todos esos ejercicios raros, no hacemos nada mejor. No, haga poquito, pero hágalo, Mm, porque es importante, ¿sí? Eh, Respiramos porque necesitamos el oxígeno. Básicamente no duramos mucho sin oxígeno, ¿sí? Es algo fundamental para la vida. Y nuestra respiración está adaptada a, a- a este cerebro, a este sistema nervioso, a este planeta, ¿sí? Si nos mudáramos de planeta, con la gravedad que hay en otros planetas, se nos cuesta mucho respirar, está adaptada a esta gravedad. ¿Se entiende? Tiene todas las condiciones para funcionar bien en este entorno en particular. Entonces, no hay que pasarlo por alto, eso es muy importante entender que la respiración es el producto de una evolución que se ha ido dando para encontrar esta cosa tan óptima, ¿sí? Ahora hay muchas influencias que tenemos de la vida moderna que hace que se, esa optimización maravillosa que ha hecho la naturaleza se ve afectada, ¿sí? Una es la postura en el sentido de estar ahí, ¿sí? Cuando ustedes tienen una postura donde la cabeza está adelante, la vía aérea está afectada, está cerrada, entonces es muy pobre la cantidad de oxígeno que están eh, recibiendo, ¿sí? Es importante la buena postura para tantas cosas y una de ellas, sin duda, la respiración,
¿sí? Y esto que les estoy trayendo de la posición de la lengua y todas estas cuestiones de, de los empujes, de la expansión y la retracción de la respiración, es lo que asegura una respiración fisiológica y sana, ¿sí? Y con respecto a lo que vos trajiste, quería decir que es algo importante notar que si nosotros tenemos algún grado de inflamación en el cuerpo, sea porque es algo momentáneo, como nos pasa a las mujeres de la menstruación, o sea, una inflamación crónica, va a afectar la respiración. Y mucho, y muchísimo, ¿sí? Por eso es algo importante que eh, nos hagamos cargo de los lugares que están inflamados, por favor. No, es algo que vamos a ver en otros talleres, como trabajar el aspecto inflamatorio de un montón de cosas, pero no es algo para dejar pasar, ¿sí? Y nosotros a veces confundimos, tengo unos kilos de más con inflamación, ¿sí? Y quiero decirles que desde mi punto de vista, la mayoría de las personas con las que trabajo no tienen sobrepeso, tienen, tienen un grado de inflamación sistémica bastante alta. Entonces, es un grado de patología desde ese lugar y es importante atenderla, es importante hacer algo. Cuanto más rápido lo agarremos y menos nos dejemos estar, más fácil. Pero inclusive aunque nos hubiéramos olvidado por mucho tiempo de nosotros mismos, se puede revertir, se puede empezar a trabajar y hay herramientas de nuevo que son muy simples para ir trabajando con la inflamación. Son tan simples, les juro que cuando se la enseño a la gente no lo cree, no cree que haciendo una cosa tan simple pueden desinflamar. Y una de estas es la respiración, ¿sí? La respiración 5-5 que, que muchos seguro llegaron al final, es una inflamación, una respiración que desinflama un montón, un montón, un montón, un montón. ¿Sí? Y es muy importante para hacer otras prácticas. ¿Sí? Yo la respiración casi la uso para todo. Cuando trabajo con el sistema nervioso, cuando trabajo con el sistema linfático, cuando trabajo con las fascias, cuando trabajo con los nervios, sea lo que sea que esté haciendo, desde donde lo esté enfocando en su momento, siempre uso la respiración. Por eso es un tema súper importante, súper importante. Pero también es importante que podamos tener una experiencia de nuestra respiración que sea agradable, que sea económica, que sea fácil, ¿sí? Si no, es un problema con el que me encuentro con muchísimas personas. Muchísimas, muchísimas, le diría la mayoría, ¿sí? Que tienen una relación con su respiración que, que es muy desagradable, muy incómoda, basada en un montón de condiciones previas, ¿sí? Y que en mi caso, por ejemplo, también lo viví y tuve justamente, por lo cual sé tanto de la respiración, porque en algún momento de mi vida, siendo adolescente, tuve un problema con la respiración, alergia, broncoespasmos, bla, 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 y por eso terminé haciendo yoga. Muchos ya les conté hasta el cansancio esta historia, pero eh, así empecé a trabajar mi respiración cuando tenía 17 18 años, por suerte de una manera bastante efectiva y con los bríos de la juventud, rápidamente en un tiempo prudencial pude solucionar mi problema respiratorio. Pero creo que es una experiencia bastante universal, que nos damos cuenta de la respiración cuando tenemos un problema, ¿sí, no? La respiración la pasamos por alto, ¿sí? Para mí también fue así. Después de ahí nunca la di por sentado, ¿no? Es algo que continuamente siempre seguí trabajando
Después fue parte de mi práctica meditativa y un montón de cosas. Entonces es algo importante. ¿Alguien quiere comentar algo más o hacer alguna pregunta? No. A ver si yo. Sí, sí, decime. ¿Se escucha, Maru? Sí, sí, te escucho. ¿Cómo se hace que lo tengo de toda la vida cuando tenés continuamente la nariz tapada? Que debe ser Sí, un tema alérgico también acá, bueno, mucha humedad, sí, un poquito más que allá todavía o similar. Eh, eh, ¿Hay algún tipo de ejercicio de respiración que puede hacer que mejore esa sensación continua de sí, tener la nariz tapada? La tengo ahora, por ejemplo. O sea, respiro bien todo, pero tengo la sensación esa continuamente que tengo la nariz tapada. sí, O sea, como que no está, el paso no es al 90%, por decirlo, ni siquiera eso. sí, 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 te entiendo. Sí, se pueden hacer un montón de cosas. Es un camino que no es fácil, porque cuando es alérgico, tenemos que entender qué es lo que estamos diciendo cuando decimos que hay algo que es alérgico. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que nuestro sistema nervioso entiende que algo que está en el entorno o dentro nuestro es peligroso. Sí, la Sea duda que mía le no es. llamemos polvo, Sí, sea que le sí, llamemos moco, sea que le llamemos lo que sea. ¿Se entiende? No importa qué es lo que está sensando como peligroso, pero está sensando como peligroso algo y lo que hace es una reacción inflamatoria, ¿sí? Y eso es lo que tapona las narinas, ¿sí? Hay varias cosas que yo hago cuando se da esa situación. Es como que hay que enfocarlo desde varios lugares y ir probando qué es lo que funciona mejor. Una parte es eh, algo que pruebo, es muy gracioso a veces cuando lo pruebo con personas con esta característica alérgica, lo que les hago es drenar. Se puede drenar la nariz, no solo limpiarla con las lotas y todo esto, sino que se puede drenar manualmente desde afuera, ¿sí? Haciendo determinados movimientos en la cara, etcétera, etcétera. Entonces, cuando les hago drenar y sale todo, muchas de estas personas, al salir toda la mucosidad y qué sé yo, no les puedo explicar qué mal que se siente. Es como que extrañan el taponamiento casi. ¿Sí? Entonces ahí hay una parte que es la del sistema nervioso, donde se hace re obvio. ¿Sí? Que hay como una configuración muy profunda de asociar de que esté tapada la nariz es seguro, es algo seguro, es como un lugar seguro. ¿Se entiende lo que digo? Es medio sí, sí. raro, pero es así. Y entonces lo que hay es que configurar el sistema nervioso despacito para que entienda que en realidad es mejor tener la vía aérea abierta. ¿Sí? Eso se puede hacer de varias maneras, pero en realidad es un trabajo muy individual, porque tiene que ver con cómo se dio ese condicionamiento. ¿Sí? Pero la idea no es en el trabajo buscar la causa, ¿eh? No, no, yo nunca sé la causa, ni la busco tampoco, sino que lo que busco es cómo brindarle a la persona a través de distintas prácticas señales positivas para que su sistema nervioso sense esas señales positivas cuando hay apertura y reconfigure el condicionamiento. ¿Se entiende lo que digo? Es delicado, no es un trabajo fácil, pero se puede hacer. Y de hecho, eso es lo que yo hice cuando tenía los broncoespasmos. ¿Se entiende? Cuando yo empezaba a tener la señal alérgica y empezaba a sentir que se me inflamaba la glotis, etcétera, etcétera, lo que hacía era relajarme, ¿sí?
y llevar mi atención a sensaciones agradables en mi cuerpo a través de la relajación, y entonces mi sistema nervioso entendía, ah, pero esto entonces no es tan peligroso. Entonces no replicaba las señales de disconfort. ¿Se entiende? Yo sentía que no podía respirar y que me entraba un hilito de aire, pero en vez de ponerme nerviosa y empezar a decir, me estoy ahogando, me estoy muriendo, y no sé qué, y como hice al principio, porque es la reacción natural que tenemos todos, en algún momento me di cuenta que si hacía eso empeoraba todo, y lo que empecé a hacer es exactamente lo contrario. Dije, me relajo, me aflojo, uso otra forma de encararlo, y lo que veía es que entonces la inflamación iba bajando. ¿Rápido? No, para nada, señores. Era aguantarlo horas. A veces tardaba 24 horas en bajar, 48 horas, 72 horas. Pero yo estoicamente seguía con la mía porque prefería hacer ese trabajo que ir a ponerme un decadrón, que me parecía que cuántos decadrones me podía poner en la vida, no sé. No me parecía que era una salida viable la que me estaban ofreciendo. Así de a poquito lo fui reconfigurando. Me llevó mucho tiempo, más de un año, hacer toda esa reconfiguración, pero después nunca más tuve alergia. ¿Sí? Entonces, les estoy diciendo que se puede, no solo porque lo hago con personas, sino porque antes de todo eso lo hice conmigo misma. ¿Sí? Ahora, puede ser que a mí me sirva simplemente relajarme y qué sé yo, y a otra persona con eso no le alcance ni para empezar. Entonces es y- muy con cada persona ir trabajando, ir viendo qué le sirve, qué no, cómo hacer, cómo no hacer. Algunas personas, por ejemplo, la parte de drenar la reciben como un alivio tremendo, y otras personas la reciben como terrible lo que me pasó. Estuve todo 3 días goteando la nariz y no lo soporto más, ¿viste? ¿Y por qué me hiciste drenar la nariz? Y qué sé yo. ¿Se entiende? Sí, Te contesté. sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta tienen, Graciela? Sí, se me había cortado, justo me perdí lo del drenaje. Pero quería preguntarte, cuando las personas están operadas y no tienen un pulmón, ¿cómo sería el trabajo, digamos? Así delicado, ¿no? O sea, pienso que esto es re bueno. Tengo una compañera con un tema que ahora le tienen que poner un stent. eh, y pensaba, estas prácticas pueden llegar a ayudar, ¿no? Pero el estén es en el corazón. No, porque le sacaron un pulmón hace muchos años y parece ser que le hicieron una conexión, no sé cómo, y por ahí le van a poner un stent. Ah, ok. Pero Algo bueno, que no funciona. Bueno, pero digamos, Hola. a ver, eh, tengamos un con- pulmón o dos pulmones, sí, lo que va a cambiar ahí sí va a ser la sensación de los movimientos, ¿sí? En el lugar que no tenés el pulmón, ¿sí? Hay que ver también si le removieron todo el pulmón, un pedazo del pulmón, etcétera, etcétera, cómo fue eso. Pero bueno, hay un pulmón, es como cuando tenés un riñón que está haciendo todo el trabajo y está como, eso en general se recarga un poco, ¿sí? Bueno, no te lo puedo contestar, hay que trabajar con la persona y ver me qué refiero a siente. eso, ¿no? Los movimientos sí pueden llegar, eso Y puede llegar a ser muy notorio y también si es el emocional. derecho o si es el izquierdo es muy distinto, ¿sí? Porque como Sí, expliqué, uno es más chico que el otro, el pulmón claro. izquierdo es mucho más pequeño, porque está el corazón de ese lado. Entonces, el pulmón derecho es mucho más grande, puede trabajar un montón. Si fuera uno u otro sería diferente. Hay un montón de cosas para considerar. Y en las narinas y en la entrada del aire debe ser también diferente, ¿no? O puede que no. También habría que probar todo eso. Todo Explorar, puede haberle influenciado absolutamente todo, sí, sí.
puede ser una Ajá. influencia, pero digamos, la alternancia de las narinas no debería influenciarse, entiendo yo, por tener uno o dos pulmones. La verdad que te estoy diciendo, me parece que no, pero tendría que No investigar. me resultó de que uno que trabaja tanto, o sea, en la experiencia que tuve, me vino esa imagen, inclusive con las personas, que hay mucho ahora EPOC también, ¿no? Sí. Entonces, emocionalmente, yo entiendo que también abordar directamente la respiración, vos siempre decís que a El veces EPOC tampoco es también conveniente. es algo que está muy bueno abordarlo desde las sensaciones placenteras. Y ahí Ujú. se ha dado un problema como muy grande porque como sienten mucho ahogo cada vez que el contacto con la respiración es re desagradable, es como que siempre los lleva a ideas de la muerte, a deficiencia, a un montón de cosas. Entonces, yo tuve alumnos y alumnas con EPOC donde trabajé mucho tratar de buscar una experiencia placentera de la respiración a través de un montón de distintos trabajos, ¿sí? Para que, porque además ahí hay un componente del sistema nervioso, entonces si el sistema nervioso otra vez sensa la respiración como algo placentero, como algo benigno, como bienestar, aunque haya una patología que nadie la niega, aunque haya una deficiencia que nadie la niega, empieza a actuar a tu favor, ¿sí? Y hay un montón de síntomas que no se escalan, ¿sí? Incluso hace muchos años trabajé con una persona que no tenía POC, tenía una deficiencia enzimática en los pulmones. Entonces le faltaba una enzima en particular adentro del pulmón y entonces tenía un problema respiratorio bastante severo. Y bueno, fue todo un aprendizaje para mí muy interesante trabajar con esta persona, porque además de eso, bueno, no podía dejar de fumar, así que era como doble complicación con un problema respiratorio. Vieron que, bueno, los que trabajamos con personas sabemos que muchas personas que tienen problemas respiratorios además fuman y les cuesta dejar de fumar. Hay como toda una cuestión ahí bastante fuerte. Que digo, ahí está el componente del sistema nervioso, el componente genético, el componente psicológico, o sea, porque hay muchos condicionamientos que los llevan a incrementar su sufrimiento de muchas maneras. Entonces hay que, bueno, es un trabajo Es, profundo. fa- es fascinante, ¿no? Porque hay tanto para abordar que, bueno, vas a tener que hacer otro taller en algún otro momento. Sí, 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 no, por eso le dije, cada uno de estos talleres es para 10 talleres, pero bueno, Y yo empecemos, descubrí, por eso les contesto lo que ustedes quieran saber, porque si no, pues yo puedo hablar 10 horas, pero más allá de todo el conocimiento que pude haber tenido por la formación que tuve, las prácticas que vengo trabajando con vos, el balancear la respiración tan efectivo, me ha resultado tan fantástico. Y como vos decís, con las pequeñas cosas tan importantes que son. Así que bueno, gracias, como siempre. vos. ¿Tienen alguna pregunta más? Si no, les comento un par de cositas antes de terminar, que em, quería como explicarlas un poquito. Digamos, la respiración influencia la postura y la postura influencia la respiración. Hay algo recíproco ahí. Entonces, si nosotros tenemos una respiración empobrecida porque tenemos alguna enfermedad de la que estuvimos hablando u otras que nos afecta la respiración y todos nos dimos cuenta cuando tuvimos un resfrío, cuando tuvimos una gripe, cuando tuvimos tos durante una semana o lo que sea, que respirando así como podíamos, aunque sea algo que vino y se fue,
nos influenció la postura, nos dolía el cuello, nos dolía la cintura, nos dolía el piso pélvico, nos dolía todo, ¿sí? Quiero decirles que toser una semana no es algo que tengan que dejar así sin hacer nada. Toser es complicado y trae muchos problemas, mucho más de lo que somos conscientes, a nivel del piso pélvico, a nivel de la columna, a nivel inclusive de los tejidos adentro. Entonces, es importante que le prestemos atención. Mientras estamos con tos, es re importante la hidratación, tomar muchísima agua, mucho más de la que tomamos siempre, para que los tejidos puedan responder a todo ese trabajo, ¿sí? Y hay una cuestión del sistema nervioso ahí por la cual la tos se replica, que es que nosotros tosemos un poquito, sentimos la picazón, por ejemplo, en la garganta, algunos sienten otras cosas, como que es de repente, más que nada, qué es lo que sensa el sistema nervioso como peligroso. Algunos sienten más la nariz, otros sienten más la garganta, otros sienten otras cosas, como dolor en el pecho, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es clara indicación de qué tu sistema nervioso en particular siente que es lo más débil, ¿sí? En tu cuerpo. Y lo que van a hacer es que van a sentir esa sensación, casi no se van a dar cuenta y van a responder a esa sensación de nuevo con tos. Y es como que se empieza a dar un loop, ¿sí? Y así estás tosiendo durante 5 minutos sin parar. Cuando con una tos ya estaba. Entonces ese loop se puede parar, ¿sí? No la primera tos, porque la primera tos tiene que ver con, por ejemplo, en una gripe, qué sé yo, con la carga viral, ¿sí? El virus está tratando de salir del cuerpo para ir a otro huésped, ¿sí? Entonces, bueno, es parte del proceso viral que estamos viviendo. No pasa nada, es así. Pero sí, cuando empezamos a toser y tenemos esos ataques de tos, eso se puede aprender a parar, ¿sí? ¿Y por qué es importante? Porque, como les digo, si ustedes tosen una semana, a veces 2 semanas, a veces gente que me dice hace 3 semanas que estoy tosiendo, ya eso no tiene que ver con el virus que tuvieron ni nada, tiene que ver con el que el sistema nervioso se puso súper recontra reactivo, ¿sí? Y es más alérgico que otra cosa, en el sentido de este loop. Entonces, eso se puede frenar, es importante frenarlo para no tener consecuencias negativas sobre los músculos abdominales, sobre los músculos del piso pélvico, que influencian un montón los esfínteres y después tenemos un montón de problemas sobre los esfínteres. No son fáciles de resolver en muchos casos. Entonces, no, hay pequeñas cositas en la vida que después se van acumulando y hacen una montaña. Si las paramos antes, todo más fácil. ¿Sí? Entonces, agua, eh, tomarse un té de cebolla es algo súper simple de hacer, gente. No puede haber nada más simple que cortar una cebolla y hervirla durante 5 minutos y tomarse un tecito, le ponen una cucharita de miel. Cuando se enfría, ojo con esto, cuando se enfría tiene que estar a 40 grados, le echan un poquito de limón. Se toman eso, les aseguro que para la tos, ¿sí? La tos desde el punto de vista la primera tos, ¿sí? Después si arrancan y hacen el loop, ya eso no lo para porque viene por otro lugar, ¿sí? Pero es algo, por ejemplo, para dormir mejor, etcétera, etcétera. Una cosa muy, muy simple. Y hay otras cosas muy simples que se pueden hacer en esos casos como para hacerse la vida más fácil, salvo que sean alérgicos a la cebolla o algo. Sí. En este caso, no sé, propóleo también ayuda o lo que sea. ¿Sí? O se compran un jarabe para la tos que les indique el médico. Sí, hay unos jarabes de plantas y qué sé yo también ahora, o con otros activos. Pero no tosan 3 semanas. Es importante, ¿sí? Y
no todo se resuelve con antibióticos. Tratemos de evitarlo si podemos. Em, Eso por un lado, ¿sí? Por otro lado, importante que observen si respiran bien de noche. ¿Cómo se dan cuenta si están respirando mal de noche? Porque de mañana se levantan con la boca seca, ¿sí? En los niños se ve muy claro porque ves que todos los labios a la mañana los tienen cortajeados y ese niño está respirando por la boca. Si ustedes, cuando un niño se hace una intervención recorta y los chiquitos enseguida empiezan a respirar por la nariz. Pero si lo dejan correr a través de los años es mucho más difícil, ¿sí? Y es re importante que respiren por la nariz, por la formación de los dientes, por el paladar, por un montón de cosas. Esto no quería dejar de decirlo con mucha claridad porque son 2 o 3 ejercicios que hacen los chicos y enseguida mejora rápidamente. Pero también para eso tenemos que estar atentos, los que somos papás, y fijarnos estos signos, ¿sí? Eh, Fijarnos si tienen alergia a repetición, si tienen alergia a la mañana, o sea, empiezan a estornudar y todo este tipo de cosas. Estar observando un poquito, porque son cosas que no les prestamos atención, parecen pavadas, pero eso es a la larga un adulto que después respira por la boca, ¿sí? Y es muy difícil ya de trabajar cuando somos adultos. No es que no se pueda, ¿sí? Se puede. En primer lugar, les digo, se pueden poner las famosas tiritas para cerrar la boca y fijarse si duermen con la boca abierta o no, ¿sí? Se ponen 2 cintitas hipoalergénicas así y prueban. Algunos de mis alumnos cuando se lo digo me dicen que estoy loca, que no lo van a hacer nunca jamás. Le da como un ataque de terror, como si les estuviera sumergiendo en una película de terror. Bueno, si sienten eso, por favor no lo hagan, por supuesto. Si no, hay unas tiritas que abren, que se pegan así y abren un poco las narinas, justamente para mantener las narinas más abiertas. Una cosa que es muy, justamente muy botona de las personas que no respiran eh, de noche por la nariz es que tienen las narinas muy, muy secas y muchas veces como muy, muy pequeñas en una nariz muy grande. Eso se ve, ¿sí? Entonces, uno pueden observar un montón de cosas. Lo mismo los niños y en los niños y en los adultos lo que se ve también es la mandíbula retraída, ¿sí? La mandíbula inferior un poquito para atrás, justamente porque la lengua no está ahí sosteniendo la mandíbula. ¿Se entiende? Entonces se va como retrayendo y encajando. Eso da una forma de la cara particular que una vez que uno la conoce, entra la persona y ya sabes que está respirando así. Por la forma de la cara se vuelve bastante obvio. ¿Se entiende esto? Entonces, si tienen algún niño cerca, eh, es importante atenderlo, porque después vienen las ortodoncias, un montón de dispositivos que se podrían haber prevenido a los 5 años mucho más fácil. ¿Sí? Porque todo esto se va malformando, se va achicando. Como adultos se puede igual trabajar, ¿eh? Se puede igual trabajar y se modifica. Lo que pasa es que lleva un montón de tiempo, un montón de trabajo y es muy lento, ¿no? Porque nosotros ya tenemos todo como medio endurecido, todo más calcificado, por decirlo de alguna manera. No estamos tan blanditos como un nene de 5 años. ¿Y qué va a hacer? Igual tenemos una respuesta, ¿sí? Eh, y ahí, bueno,
Hay opciones de tratamiento también a nivel dentista. No, no, la verdad que les digo, acá en la Argentina no hay dentistas que manejen todo esto. Habrá uno o dos y para de contar que más o menos entienden de todo esto. Es algo que todavía no nos llegó, entonces es difícil encontrar ayuda profesional en ese aspecto. Entonces por ahora tenemos que tratar de hacer algo nosotros mismos porque, pero en otros países hay ya un montón de dentistas que se están formando en todo un montón de trabajo nuevo dentro de la odontología que considera un montón la parte respiratoria. ¿Sí? Y la relación entre la parte respiratoria y eh, el desarrollo dental y bucal. Otra cuestión es que si ustedes respiran por la nariz, las bacterias y todo que acumulen en la boca van a ser otras. ¿Sí? Entonces mejoran mucho los dientes. Los niños que tienen muchas caries, que tienen muchos problemas dentales, qué sé yo, a veces suponemos es porque comen golosinas, pero muchas veces es porque respiran por la boca. Y lo mismo nos pasa a los adultos, que hay un factor que puede ser la dieta, pero hay otro factor que no, ¿sí? Y si tienen uno de estos, límpiense la lengua, ¿sí? Porque es importante para manejar el pH de la boca. De nuevo, es la misma, ¿por qué les estoy hablando de la boca cuando estábamos con la respiración? Porque si ustedes tienen una buena microbiota en la boca, lo más probable es que respiren por ¿sí? Y si hay mucha inflamación y mucha irritación a nivel de la microbiota en la boca, que eso obviamente está pasando por todo el cuerpo, se les va a complicar respirar por la nariz. Entonces, una cosa siempre va llevando a la otra y por eso hay que abrir muchas puertitas. Cuando se limpian con esto, además, pasa algo muy impresionante, que es que el cuerpo mismo segrega una sustancia adentro que sucede también haciendo algunas prácticas de yoga y qué sé yo, que promueve una mejor respiración, ¿sí? Además de otras cuestiones a nivel del cerebro y qué sé yo. ¿Sí? Ni hablar que esto, más otras cuestiones que se pueden hacer, previenen el Alzheimer, gente, ¿no? Es una pavada hacer y limpiarse la lengua. Si algún beneficio a nivel del coquito puede traer, háganlo, fácil, no cuesta nada. ¿Sí? Y no es necesario que lo hagan todos los días, ¿eh? Puede ser que lo hagan un día sí, un día no se pongan obsesivos. Está bueno quizás hacerlo a la noche, antes de dormir, para, eh, digamos, el factor de remineralización de los dientes más que nada es a través de nuestra propia saliva. Entonces, si nuestra saliva es buena, está buena, nuestros dientes están bien. Y si nuestra saliva es muy ácida o tiene un pH que no nos ayuda, va a ir en sentido contrario. ¿Se entiende todo esto? Los re mareé. Entonces, son como pequeñas cositas muy simples que podemos hacer como para sentirnos mucho mejor. Yo creo que ir al dentista no es algo que le guste a nadie, entonces cualquier camino para no ir al dentista me parece que es un golazo, ¿sí? Y la respiración nasal es un camino en ese sentido también, ¿sí? La nariz Maru, está perdón, para eso, para respirar. Decime. eh, no, que cómo se llama el limpia lenguas, así se compra en cualquier farmacia o cómo se llama. Oh, Lo que mostraste recién. lo consiguen en Mercado Libre, en las farmacias nunca vi.
Pero en No, Mercado Libre, si ponen limpia lengua o qué sé yo, no sé cómo lo llamarán en esos lugares, me imagino que así lo encuentran. Hay de muchas formitas, yo tengo un montón de modelos, pero traje este porque es más grueso y me parecía que se iba a ver mejor, pero tengo algunos mucho más finitos. ¿Cómo? ¿es metálico? Sí, es de acero inoxidable, tiene que ser. Hay algunos que son de cobre, no se los recomiendo. Cómprense de acero inoxidable, ¿sí? Entonces, esto lo que hacen es Ujú. sacar la lengua, frotar así, ¿sí? Van a ver que va a quedar acá adentro como una especie de saliva blanca y la enjuagan así en la canilla y se vuelven a limpiar. No tienen que hacerlo más de 3, 4 veces, como muchísimo, ¿sí? Depende cuán sucio sientan que tienen la lengua, pero también los ayuda a observar eso en relación a cómo sienten la boca, la frescura que tienen en la boca. Por supuesto que esto combate el mal aliento y todas estas cosas, ¿sí? Pues están sacando bacterias de la boca, ¿sí? Pero entendamos que todas las bacterias que tenemos en el cuerpo o en la boca, no hay que matarlas a todas, es al revés, hay que encontrar una sana convivencia con los bichos que tenemos adentro, ¿sí? Hay algunos que nos hacen mal y otros que nos están ayudando. Entonces, hay que ver cómo beneficiamos unos y otros. Y es un tema muy delicado que no puede ser como universal, porque justamente podemos tener distintos equilibrios interiores. Entonces, supónganse, el té verde tiene una sustancia adentro que mata algunas de estas bacterias que pueden estar en la boca y en el intestino, ¿sí? Y entonces para algunas personas tomarse un té verde antes de dormir les ayuda un montón a tener los dientes bien y qué sé yo. Pero a otra persona puede ser que el mismo té le desequilibre la flora para el otro lado. ¿Se entiende? Que sea demasiado. Entonces, hay que ver un montón de cosas para... Y en este sentido, ¿en qué me baso yo? En que casi todos tenemos este radar, esto no tengo ganas de tomarlo, esto sí tengo ganas de tomarlo. Hay algo que nos dice, sí, la manzanilla sí, la menta no, esto sí, esto no. Obviamente no con las sustancias que son adictivas, yo estoy hablando de cosas. No creo que nadie sea adicto al té verde o o al té de manzanilla. Pasa con el café, ¿no? Pasa con el mate, con estas cosas que tienen cafeína, ¿sí? Pero con los té de hierba no. Entonces, hay, como digo, tenemos interiormente algo que nos dicen, este es el que me gusta, ¿sí? Sigan eso porque les aseguro que en general no falla nunca, ¿eh? Y fíjense, por ejemplo, a mí no me gustan en general todas las hierbas que son para el hígado, ¿no? Se ve que no tengo nada en el hígado, pero ni bien tengo algo en el hígado, enseguida quiero tomar algo de eso. Cardo Mariano, eh, el boldo, que en general lo detesto, ¿sí? Si llego a tener una mínima, mínima inflamación, enseguida tengo ganas de tomar eso. Entonces, como digo, hay un sentido interno que si uno probó las hierbas y las tiene el sistema nervioso como en detección, les va a pedir eso o aquello, ¿sí? Y hay algunas plantas que nos hacen mejor por nuestra constitución y otras que no, ¿sí? Que tienen que ver con cosas como muy particulares de cómo funciona todo nuestro cuerpo. Entonces, es muy importante ahí observar y no se dejen llevar eh, por esta es la planta para no sé qué cosa y no sé cuánto. Sí, está bien, puede ser que sí, que sí, la manzanilla es antiespasmódica y no sé qué,
Pero por ahí si ustedes la toman y no se sienten bien, no la tomen, ¿sí? Porque o la dosis está muy alta para ustedes, o no es el momento para tomarla, porque todas las plantas son remedios y a la vez son venenos. Depende la dosis, depende la persona, depende un montón de cosas. Entonces, ojo, ¿está bien? Para la respiración hay un montón de plantas que se pueden tomar y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero en general, eh, si todo funciona bien, no necesitamos nada. Comida y agua. ¿Está bien? Muy bien. En el próximo taller vamos a trabajar ya como directamente sobre el sistema nervioso y ver un poco todavía más cómo se desarman todas estas cosas que, por ejemplo, en relación a lo que vos preguntaste de la alergia y qué sé yo, eh, sería más por ahí el trabajo, ¿sí? Y van a ver que a medida que vayamos pasando los talleres van a ir encontrando como muchas más relaciones entre todos estos aspectos, ¿sí? Que los dividí así para que se entienda más claramente, pero por supuesto yo en una clase con una persona trabajo todo junto, ¿sí? Según lo que la persona me trae y necesita en ese momento. Les agradezco mucho, mucho por venir. Estoy muy contenta del trabajo que hicimos hoy, ¿sí? Y bueno, espero verlos en otro momento y si les quedó alguna pregunta o lo que sea, mándenme mensajes cuando quieran. No les robo más tiempo. Gracias, Maru. Chau, Chao chau. a Chao, todos, chao, Maru. chao, gracias. Gracias. Gracias, Maru. Bien. Besos a todos. Buen fin de Gracias. Chao. todos. Chao, chao. Gracias.